capítulo 21. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar a nuestra vida en esta mañana? Yo lo creo. Yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida en esta mañana. Créame que uno como predicador, lo primero que anhela cuando busca un sermón o cuando está en la presencia del Señor, tratando de organizar un sermón, es que la palabra le hable a uno. Creo que es lo primero que uno trata de encontrar, dónde soy confrontado, dónde soy consolado, para poder después enseñarlo. Uno no va con la intención de voy a ver cómo se la tiro a Cristian, qué mensaje le tiro, qué mensaje le organizo y le doy duro allí. No. La primera persona que necesita, a la cual o a la que Dios necesita hablarle, creo que es a uno mismo, ¿cierto? Dice la Biblia de que su palabra es un espejo donde nosotros mismos nos vemos y vemos cómo estamos ante su presencia. Así que hemos estado hablando, antes de entrar allí, hemos estado hablando de diferentes temáticas este año. Y vamos a hablar de diferentes temáticas. Vamos a hablar acerca no tengo exactamente pero acerca de la venida del Señor, de la vida más allá después del Señor, después que Cristo venga. Vamos a estar hablando acerca de emprendimiento, acerca de laboriosidad. En estos días vamos a tener una charla, creo que el otro mes, si la memoria no me falla, vamos a tener una conferencia. Hemos estado hablando acerca de avivamiento, hemos estado hablando acerca de dones, hemos estado hablando, vamos a hablar acerca de las emociones. Yo creo que tenemos una agenda extendida para este 2024, porque dentro del avivamiento, creo que el avivamiento, como decía nuestro pastor, el avivamiento es integral y donde todas nuestras áreas en todas nuestras áreas debemos ser avivados. Amén. No solamente en la parte espiritual, sino ministerial, económica, familiar. Y por eso de pronto hacemos esas temáticas. Y hemos estado hablando acerca de adoración, acerca de alabanza. Hoy no vamos a hablar acerca de enemigos de la adoración. Gracias, mi hermano. No vamos a hablar acerca de eso. Pero hemos venido hablando sobre adoración y hay una temática que me corresponde a mí en esta mañana. Pero no hay gloria al Señor. Planeamos para agradar a Dios. Y todos sabemos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 7, dice que para la gloria del Señor hemos esperado y alabanza de su santo. No vayamos a amar, sino que Él nos ama. Mire, yo agradezco a Dios. ¿Cuánta gente no quiere acercarse al Señor? ¿Cuántos no quisieran ser cristianos? Y por la gracia, y hablo yo acá, por la gracia yo lo soy. Y le he dicho, Señor, gracias porque tú me alcanzaste. Porque cuando caminaba rumbo a una vida perdida a la edad de 15 años, fui rescatado. Y yo creo que usted debe darle gracias a Dios, porque Dios puso su mirada en usted, ¿cierto? Dios ha puesto su mirada en usted. De pronto usted estuviera perdido. ¿Cuánta gente no está perdida, no está ahora mismo en el mundo y deseando? Yo tengo amigos que me dicen, yo quiero dejar el trago, yo quiero dejar la droga, pero es que no sé cómo, no puedo. Pero nosotros estamos en este camino por su gracia, por su misericordia, porque Él nos ha alcanzado y hemos hallado gracia en su misericordia, en su oportuno socorro. Yo creo que eso merece darle gloria a nuestro Señor y darle honra. Amén. Así que dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, para gloria mía los he creado. Y en el libro de Génesis, estoy haciendo una introducción, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Oiga eso, cuando Dios creó al ser humano, lo creó y lo colocó en el huerto del Edén. Pero ¿para qué lo colocó allí? Para que lo guardara y lo cuidase, ¿cierto? Así que no sabemos cuánto tiempo demoró el hombre o Adán guardando el huerto, con o sin Eva, no sabemos.
Uno lee la Biblia y dice que al tiempo ya luego pecó, pero colocarle nombre a los animales, eso no se hace en un día, ni en 2 días, ni en un mes. Se lleva mucho tiempo para hacer eso. Así que podríamos decir que el hombre demoró mucho tiempo, o un tiempo bueno en el huerto. Y yo creo que cuando nosotros adoramos a nuestro Dios, cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de alabanza, siempre lo asimilamos con todo lo que vemos acá. Que alabanza tiene que ver con música, y ciertamente en parte sí, que alabanza tiene que ver con adoración, que tiene que ver con un cántico, y ciertamente la música hace parte de la adoración y la alabanza. Eso es una realidad. Pero hay un escritor que dice: si la alabanza o la adoración tuviera que ver con música, que fuera de los que no oyen o de los que no hablan, entonces ellos no adoran, porque ¿cómo pueden cantar o cómo pueden escuchar algo? ¿Cierto? Todos sabemos que la alabanza y la adoración tiene que ver con un estilo de vida. Así que vemos al hombre en el huerto del Edén. Mire, cuando hablamos de que nosotros nos vamos a ir al cielo y que vamos a estar adorando por la eternidad allá, yo creo que automáticamente usted se imagina con las manos alzadas eternamente: santo, 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 santo. Aunque usted no lo haya pensado, de pronto se imagina así. Y si se le cansa la derecha, viene y va con la izquierda. Y así nos imaginamos. Pero créame que no. Porque Adán adoraba al Señor en el huerto, pero no pasaba así. Adán adoraba al Señor, y de eso vamos a hablar un poco hoy. Adoraba al Señor cuidando el huerto, colocándole nombre a los animales, estando pendiente de la creación, cuidando la obra del Señor. Adán adoraba al Señor. Dice la Biblia de que Jesús se fue y dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros. No cree usted que los ángeles solamente están allá con las manos alzadas. No, hay gente corriendo, hay gente organizando mesas, gente organizando sillas, hay gente, yo no sé qué otras cosas pueden allá organizar, no sé cuál va a ser la comida que van a hacer allá, pero dice la Biblia de que Jesús se fue a preparar lugar para usted y para mí. Y todavía es la hora que lo está preparando, por eso no ha venido. El día que todo esté listo, que todo esté organizado, dice: ahora sí, es tiempo de ir por la iglesia, es tiempo de traerla a este lugar y comer esa cena llamada la cena del Cordero, donde vamos a estar ¿por cuántos años? Por la eternidad, no, 7 años. Vamos a estar estudiando luego eso. Vamos a estar 7 años, porque 7 años después vamos a volver otra vez acá. Eso después lo tratamos. No se preocupe, que está dentro de la temática. Pero cuando Cristo venga nos vamos, pero estaremos en las bodas del Cordero, que durará 7 años, 3 años y medio de paz aquí, 3 años y medio del anticristo. Allí estaremos nosotros comiendo chicharrón con yuca. ¿Cuántos creen? Eso, Coca-Cola, patilla. Amén. Nada, no dijeron amén. Así que imagínense cómo están los ángeles en ese lugar. Los ángeles están corriendo diciendo: aquí viene este negrito, aquí viene Javier, aquí viene el pastor, aquí viene Freddy, aquí viene José Luis, vamos a organizar esto. Ellos están así, y mientras están organizando, créame que eso hace parte de la adoración. Mientras ellos están corriendo y mirando qué hacen para que usted y yo estemos bien ese día, eso hace parte de la adoración. ¿Cuántos lo creen? Así que bajo esa directriz, bajo esa dirección, creo que vamos a hablar un poco de: hemos sido escogidos para agradar a Dios, hemos sido escogidos para adorar su nombre, para exaltarle, hemos sido escogidos para bendecirle. Pero dentro de todo lo que podemos hacer para adorar a Dios, quiero resaltar algunos puntos y quiero hablar un poco del pasaje que se encuentra ahora sí, libro de Juan, capítulo 21. Vamos a ver algo allí. Vamos a hablar un poquito acerca de servicio, porque mientras servimos a la grey de Cristo, adoramos a nuestro Dios. Porque la Biblia dice que ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos a aquel hermano a quien vemos? Porque si no amamos a quien vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a quien no vemos? Así que la manera de yo decir yo adoro a Dios y yo alabo su nombre y yo lo exalto, la manera o el termómetro para verdaderamente saber si lo estoy haciendo es qué tanto amo a mi hermano, qué tanto le sirvo a mi hermano. Si usted es una persona que no le sirve a su hermano, creo que muy difícilmente puede decir que ama a Dios. Porque si no lo hace con el que ve, menos con aquel que no ve.
¿cierto? Podemos decir que es como ese termómetro, y vamos a hablar un poco de eso. Libro de Juan, capítulo 21. Lo tenemos en las pantallas, ¿sí? Libro de Juan, capítulo 21. Vamos a leerlo todos. Dice: Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Versículo 1. Después de esto, ¿qué dice? Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Vamos a leer el versículo 2 todos. ¿Qué dice? Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Oiga esto, versículo 5. Jesús se acerca y dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Versículo 8. Me encanta el 9. Dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yo pregunto antes de seguir leyendo, si Jesús en el versículo 5, no quiero pasar por alto esto breve, si Jesús en el versículo 5 pregunta que si hay algo de comer, ¿de dónde sacó pan? ¿De dónde sacó peces? ¿De dónde sacó la mechera para prender la candela? Porque los discípulos no habían llegado a la orilla. ¿De dónde había eso? Si él está preguntando que no, si tenían comida, ¿de dónde saca pan? Y yo creo que Dios es nuestro Jehová Jireh. Amén. Yo creo que Jehová es nuestro proveedor. Así que, mi hermano, usted no se preocupe si de pronto usted a Finia le mandó su recibo, que está muy sabroso últimamente. No se preocupe por eso. Sí, no se preocupe si está por la cantidad que sea. Créame que Dios sabe dónde está la bendición. Créame que su proveedor le va a proveer. ¿Cómo lo va a hacer? Así como uno no sabe de dónde salió el pan y de dónde salieron los peces, Él sabe de dónde lo va a hacer. Así que hoy no esté preguntándose: Dios mío, mientras estoy aquí, la luz. No, tranquilo, que Dios va a hacer algo con Afinia, que Dios va a hacer algo con nosotros. Amén. Dios nos va a proveer. No se preocupe por la universidad de sus hijos, por el semestre. Dios va a hacerlo. ¿De qué manera lo va a hacer? Como dice el narrador: tú tranquilo, cálmate. Versículo 10. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. ¿Y qué? Vino pues Jesús y tomó el pan y dio, y asimismo del pescado. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de algo que vamos a encontrar aquí. Vamos a hablar acerca de cómo adorar a Dios a través del servicio, de cómo podemos bendecir su nombre a través del servicio. ¿Sabe algo? Que pareciese que esta fuera la primera vez que Pedro se encuentra con Jesús. Recordemos que Pedro ha negado al maestro. 3 veces lo ha negado. Salió corriendo y dice que le dolió en su corazón y lloró amargamente. Luego Jesús es sepultado. Y uno lee este pasaje y uno dice: se ha vuelto a encontrar Pedro con Jesús. Pero realmente ya Pedro había visto a Jesús. Si usted lee el contexto, va a darse cuenta que Pedro había visto en 2 ocasiones al maestro. Ya había tenido, no sé si había charlado con él, pero lo que sí es cierto es que dice la Biblia que Jesús se le apareció a los discípulos. Y
¿Por qué digo que Pedro lo había visto? Porque dice, y el único que no estaba allí era ¿quién? Era Tomás. Así que Pedro estaba allí y se le apareció. Hay otra particularidad que hay en el pasaje, y es que cuando Pedro se va a pescar, Pedro es lleno del Espíritu Santo. No cuando se va a pescar, sino que cuando Jesús llega, Jesús dice, sed llenos del Espíritu Santo. Así que el hombre que está aquí pescando es un hombre que ha visto al Maestro resucitado, pero es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Pero aún así, Pedro toma la decisión de pescar. Y yo sé que cuando nosotros hablamos de la decisión de Pedro de pescar, siempre la relacionamos con el que ir a pescar tiene que ver con el volverse al mundo, con el volver atrás, con el irse nuevamente al lugar de donde Dios lo sacó. Como dice la Biblia, el perro vuelve al vómito y el cerdo vuelve a ese lugar después de haberse lavado, vuelve y se ensucia. Pero en realidad, el que Pedro haya vuelto a pescar, o se haya ido a pescar, directamente no tenía que ver con el que Pedro se haya vuelto al mundo. No. En realidad hay otra cosa en este pasaje, y es que tiene que ver con el llamado de Pedro. El que Pedro haya vuelto a pescar hacía relación a que Pedro había vuelto al mismo lugar donde fue llamado al servicio. Si usted lee, permítame leerle aquí, libro de Lucas capítulo 5, le voy a leer algo y se va a dar cuenta que el pasaje que acabamos de leer pareciese que es el mismo que el que vamos a leer en el libro de Lucas. Son los mismos personajes, es la misma escena, es la misma situación. Pedro prácticamente hace lo mismo, Jesús dice lo mismo, y por eso digo que tiene que ver con el llamado. Capítulo 5 de Lucas dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, decir Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó a rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora que serás pescador de hombres. Versículo 11, ¿cómo termina? Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oiga, uno lee esta escena y uno pareciese que estuviera viendo la misma escena de Juan. Es Pedro, es los mismos personajes que están allí, cambia uno que otro. No han pescado nada en toda la noche en el libro de Lucas. En el libro de Juan tampoco han pescado nada. Jesús llega y dice: tira la red aquí. Dice: pero hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada. No, pero en tu nombre lo voy a hacer. Jesús también llega acá. ¿Qué han encontrado? ¿Qué tienen? Nada. No hay nada. Bueno, tiren la red a la derecha. Pasa lo mismo. Cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, se postra. Cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, reconoce su condición nuevamente y se tira al mar porque sabe que está un poco desnudo. Si usted lee el libro de Juan, va a encontrar que Jesús nuevamente le dice a Pedro: Pedro, sígueme. Y yo sé que he dicho esto que voy a decir, pero lo quiero repetir. Y es que todos en nuestra vida cristiana recibimos dos llamados. Lo dije en un sermón. Un llamado a salvación. Los amigos que están aquí, yo creo que Dios les ha hecho un llamado a salvación, ¿cierto? Los que nos están visitando, álceme la mano a las visitas, o los que ya tienen, tenemos varias visitas.
Gloria al Señor. Yo creo que Dios, amada visita, te ha hecho un llamado a salvación. Y si no te lo ha hecho, o tú no sabes que te lo ha hecho, te lo está haciendo hoy. Dios te está llamando a salvación. Dios te está llamando para que le conozcas, para que hagas lo mismo que Pedro. Quiero abrir este paréntesis y decirlo. Dios te está llevando a que reconozcas quién es Cristo y a que reconozcas quién eres tú. ¿Cuál es tu condición? Aquel hombre que estaba en la cruz dijo: este hombre no merece estar aquí, o este hombre no es digno de muerte. Nosotros sí somos ladrones, sí merecemos estar aquí. Reconoció quién era Cristo, pero reconoció también quién era Él. Pero amada visita que estás aquí, va a llegar un momento donde Dios va a hacerte un llamado al ministerio, donde tú estarás aquí predicando, donde tú estarás ministrando, donde tú estarás, así como están los hermanos aquí, sirviendo. Hoy de pronto eres nuevo, hoy de pronto estás escuchando el mensaje, pero va a llegar el momento. Quiero decirlo porque es que el anhelo de servir se está perdiendo. En estos días hablaba con un pastor y hablamos de que el anhelo por servir en la obra, mire, ya nadie sueña con ser pastor. Es más, yo me atrevo a preguntar: ¿cuántos anhelan ser pastor? Vamos a hacerlo. ¿Cuántos anhelan ser pastor? Mire, yo creo que está en vía de extinción. Uno solo para salvar la patria. ¿Cuántos anhelan ser pastor? Uno solo que me alce la mano. Bueno, el pastorado está en vía de extinción, pastor. Sí, porque cuando yo recuerdo hace 21 años que me convertí, el anhelo de nosotros era que un profeta, en aquel tiempo, que un profeta se le acercara y le dijera: te llevaré por las naciones. Uno se imaginaba, Dios mío, yendo por todos lados. Mire, uno salía de los campamentos: Dios me dijo que me iba a llevar a las naciones y que voy a ser un predicador de su palabra. Yo recuerdo el día que Dios habló a mi vida a través del papá de mi hermano. Mi hermano, se me olvidó tu nombre, qué pena. Del hermano. No. ¿Me recuerdas tu nombre, mi hermano? No, Carlos Moreno, qué pena, de mi hermano Carlos Moreno. Yo recuerdo que hace años, aproximadamente 20 años, Dios habló a mi vida y me hizo un llamado al ministerio de la palabra. Recuerdo que fue en una finca y recuerdo la profecía, cómo fue hasta el día de hoy, todavía se ha cumplido. Y yo salí contento y mire, las palabras nunca se me han olvidado. Yo anhelaba que Dios me hablara y que, es más, después de meses fue la primera vez que me habló. Nunca se me olvidó cuando Dios me llamó al ministerio de la predicación. Jamás se me ha olvidado. Pero eso está en vía de extinción. Hoy, y le hablo a las visitas, usted debe de anhelar, amada visita, que ha recibido el Señor. Anhele, como dice Pablo, obispado. Anhele el pastorado, anhele el servir, anhele el querer estar en este lugar compartiendo su palabra. Usted debe de amarlo y decirle: de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, yo voy a estar sirviendo. Mire, usted diga: yo voy a ser de aquí a 4 o 5 años el próximo anciano de aquí de la iglesia. Voy a ser parte, me voy a perfilar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Yo creo que eso no puede perderse en medio de nosotros. Así que Pedro llega, yo le llamo, a un punto de quiebre en el llamado. Pedro llega a un punto de quiebre. ¿Por qué digo que llega a un punto de quiebre? Porque Pedro vuelve al mismo lugar donde fue llamado, a la misma situación donde fue llamado. Aquel lugar y aquel momento y aquel contexto tan exacto donde Dios le llamó, donde Dios lo hizo un milagro, donde Dios le dijo: sígueme, y él tomó la decisión. Repito, Dios nos llama al ministerio y nosotros hemos dicho, varios de nosotros hemos dicho: sí, acepto, sigo el ministerio. Y Pedro había dicho: sí, yo acepto, yo sigo el ministerio. Y por años Pedro estuvo allí, pero ahora Pedro está en un punto de quiebre. ¿Pero por qué? ¿Por qué llega Pedro allí? Así que el pescar tiene que ver con el abandonar el ministerio. ¿Sabes algo? Que todos nosotros en alguna ocasión, yo esta mañana me levanté en la madrugada y le decía al Señor: yo no sé cuándo va a llegar a este punto de quiebre, y si ha llegado no sé, pero yo creo que todos nosotros va a llegar a un punto donde vamos a estar como Pedro, donde seremos llevados a esa misma situación, y ahora vamos a estudiarlo, donde nos vamos a ver tentados a abandonar
el llamado que Dios nos ha hecho, donde vamos a salir nuevamente a pescar. El pescar tiene que ver, en la situación de Pedro, tiene que ver con el volver a su vida antes del servicio. Pedro está diciendo, yo voy a volver a pescar. Pero ¿cómo llegamos o qué nos lleva a ese punto de quiebre? Y yo quiero tenerlo en primer punto. ¿Cómo llegamos a ese punto? El primero puede ser el remordimiento, el saber que hemos fallado. Miren, las iglesias, amado, están llenas. Las iglesias están llenas de ministros con dones y con ministerios grandes sentados allí. Ministros que fueron grandes en el altar, que fueron fuertes en la palabra, sentados allá. A mí me preguntan, oye, ¿todavía cantas? Yo digo, bueno, ¿y cómo así que todavía canto? Y todavía predica. Yo, ¿cómo así que todavía predico? O sea, esto es como que es por un rato, esto sí, como que tiene fecha de vencimiento, o sea, Dios me llamó Dios me dio el don y que esto tiene fecha de vencimiento. No sabía, no lo leí. Pero todos llegamos a ese punto. Y Pedro, ¿por qué Pedro se va a pescar? ¿Por qué Pedro decide abandonar? 3 años dándolo todo, 3 años sacando demonios, 3 años orando por los enfermos, 3 años predicando, 3 años yendo aquí, yendo allá, hasta que dice, yo me voy a dar como que un tiempo sabático. Yo me voy a dar como que un tiempo donde yo voy a descansar, a dejar las cosas quietas. Y yo voy como que a quedarme aquí quieto. ¿Qué lo llevó a Pedro a tomar esa decisión? Uno, posiblemente el saber que había pecado, el saber que había fallado, el saber que había cometido un error, el saber que le había negado a su maestro. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos en esa situación? O de pronto usted falló, de pronto cometió un pecado de esos graves o de esos no graves. A la hora de la verdad todos son pecados, pero somos nosotros los que los calificamos. Pero de pronto usted cometió un error, cometió un pecado, la embarró por X o Y motivo. Usted por tanto tiempo dejó de servir. Y ya cuando ha pasado el tiempo, usted se ha quedado allí. Se ha quedado pescando, olvidando que un día Dios le hizo un llamado, que un día Dios le dio un talento, que un día Dios lo puso a hacer algo. Mire, a mí me sorprende, o quizás a Pedro, le sorprendía en que Jesús apareció y no le tocó el tema. O sea, si yo hubiese sido Pedro, yo lo veo y digo, bueno, aquí a lo que terminemos aquí de hablar, vamos a sentarnos acá y le voy a explicar el por qué lo negué. Pero Jesús no habla con Pedro del tema. Le dice, sed llenos del Espíritu Santo, pero y así, sed llenos del Espíritu Santo. Es más, vuelve a aparecer 8 días después y Jesús habla es con Tomás. O sea, tú eres el que no crees, ¿verdad? No, soy yo. Tú eres el que quiere meter la mano en tu llaga. Pero ¿por qué no habló con Pedro? Si Pedro también le había fallado, no sabemos. Pero no sabemos si de pronto eso causó en Pedro ese desánimo, esas ganas de yo le he fallado, el maestro no va a tocar el tema conmigo, yo he hecho lo incorrecto. Yo creo que hasta aquí llego yo con esto. Y nos apartamos. Y yo no sé si usted está de pronto en la misma condición por causa de una falla, por causa de un pecado, por causa de algo. Pero yo creo que Dios desea restaurar su vida. Yo creo que Dios anhela que usted, mire, yo me encuentro, lo repito, con líderes. Me encuentro con líderes. El otro día me encontré con un pastor, creo que proponiéndome un negocio un poco raro, pero proponiéndomelo. Sí, y yo decía, hey, si él es pastor, ¿y por qué me está haciendo esta propuesta de negocios tan chueca? ¿Qué pasó aquí? Después supe que no era pastor y posiblemente que tampoco estaba congregándose en ningún lugar. Y eso causa dolor en uno como ministro, porque uno dice, ¿y qué pasó aquí? Si era un hombre que le seguían multitudes y que ahora no porque no se pueda levantar, sino porque de pronto se cae, se falla. Sí, es cierto, pero mi hermano, si esa es su situación, déjeme decirle, es que ni Dios quiere tocarle el tema.
Dios le ha perdonado. O sea, eso es lo que veo. Jesús no le dice, tú me negaste. Cálmate, Pedro. Ya tú te arrepentiste, ya eso pasó. Yo te voy a llenar de mi Espíritu Santo. Vamos para adelante, sigamos. Yo no sé si esa es su condición, pero si esa es su condición, yo creo que Dios a través de su palabra en esta mañana le está diciendo, tú, tranquilo, cálmate, sé lleno del Espíritu Santo. Vamos para adelante, hay que seguir haciendo la obra. La Biblia dice que los dones son ¿qué? Irrevocables. ¿Sí saben qué significa irrevocable? No se pueden quitar, no se quitan, están allí. Una vez Dios te haya dado un don, mire, estamos en un avivamiento, en un despertar, en un año del año del avivamiento integral. Yo sé que Dios va a dotar a muchos de ustedes con dones, con ministerio, pero eso no es para que usted lo tenga allí como que esto hace parte de mi lista. No, mire, yo le voy a contar algo. Yo hace aproximadamente 7 años deseaba ser pastor, se lo voy a confesar, amaba ser pastor. Me perfilé hace 8 años, durante 2 años para ser pastor. Y amaba eso y quería eso. Es más, se lo voy a decir, fui tan atrevido que un día lo pedí. No sabían que me estaba metiendo, pero lo pedí. Recuerdo que le dije al pastor, no al pastor Luis, sino al pastor Luis de allá donde vengo. Le dije, deme una iglesia y deme un año. Y si en un año no crece, me quita. Pero démela, que yo la pastoreo. Era un poquito... Sí, era un poquito atrevido y era un poquito como Pedro, llevado por la emoción, llevado por cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno muchas veces, y de pronto más adelante lo vamos a aprender, pero uno necesita tener ese equilibrio y uno saber si tiene. Yo me iba a meter en esa vaca loca. Digo vaca loca no porque el pastorado sea un vaca loca, sino porque, como dice, no recuerdo el escritor, pero dice, si no tienes el llamado pastoral, huye de él como si huyera del mismo infierno. Y yo estaba buscándolo. ¿En qué me iba a meter? Hoy en día no es que no lo quiera, sino que no ando detrás de él. Y en estos días hablaba con mi esposa del tema. Y le tocaba el tema y yo le decía, Dios, no sé por qué no me ha llamado al pastorado. De pronto, no sé, pero ya como que no lo quiero. Le digo, ya no, ya dejemos eso quieto. ¿Y sabe por qué lo dije? Le dije, porque yo canto, toco, predico su palabra, pero hay momentos donde estoy en mi casa viéndome una película, tranquilo, y ya. Yo dije, si Dios me llama al pastorado, tengo que estar 24/7, como dicen allí. Yo vivo muy sabroso. Yo vivo muy sabroso con estos ministerios que Dios me ha dado. Viéndome una película, estoy aquí, la practicas a tal hora, estoy tranquilo. Así que yo creo que Dios ha sido sabio en no hacerlo. Y que siga así. Que siga así, no que se haga su voluntad. Pero el punto al que quiero llegar con este testimonio es que el ministerio es serio. O sea, no es que yo quiero hacer una cosa y lo cojo y ya me emocioné y luego lo tiro. No. El ministerio es serio. No es que yo agarro, predico, luego me voy a pescar, vengo otra vez, predico, otra vez me voy a pescar y vengo. Mire, otra de las razones quizás porque es así y quiero concentrarme aquí. Es porque Pedro es llamado por Jesús en el libro de Lucas. Pedro tenía esposa. ¿Cuántos creen que Pedro tenía esposa? Pedro tenía esposa, usted lo sabe. Si tenía suegra, tenía esposa. Por lógico. Tenía esposa. Se dice que probablemente tenía hijos. Sí, dice el pastor, muy de mala va a tener suegra sin esposa. Pero muy probablemente tenía hijos, así que estaba casado. Pedro tenía un negocio. Pedro era el proveedor de la familia. Pedro era el que sostenía a la familia, sostenía a los hijos. Pero cuando Jesús lo llama, Pedro deja las redes. Es más, le tiro un dato que usted de pronto lo sabía. Pero cuando Jesús llama a Pedro, Pedro ya seguía a Jesús. Ya Pedro andaba con Jesús. En el libro de Lucas, cuando él le dice, sígueme, te haré pescador de hombres, ya él era discípulo de Jesús. Ya él había ido a las bodas de Caná con Jesús. Ya le seguía, sino que Pedro iba a las escuelas dominicales y seguía pescando. Es decir, ¿estaba en el mundo? No había tenido un llamado al ministerio. Así como muchos de ustedes que están viniendo a escuela dominical,
no están haciendo nada y no se sienta mal. 14 años demoró el apóstol Pablo. Usted de pronto lleva 3 meses. Cójala suave, porque si no la coge suave después va a querer pedir pastorado y va a andar apurado. Cójala suave, tranquilícese, que Dios le va a llamar al ministerio en su tiempo, no tarde o temprano, no, en su tiempo Él lo va a hacer. Y espera de usted que el día que lo haga, usted diga, amén, yo le sigo. Pero va a llegar un momento donde Él le va a llamar al ministerio. Y Pedro es llamado por Jesús. Y Pedro abandona las redes. Mire, la Biblia no me lo dice, pero yo me atrevo a asegurar que la familia de Pedro nunca se acostó sin comer. La Biblia a mí no me lo enseña. Pero yo veo a un líder hablando de economía, hablando de administración. Yo veo a un buen líder llamado Jesús hablando de la familia, hablando de la importancia aún de los niños. Yo veo a un líder enfocado en lo que debe de enfocarse. Yo veo a un líder que siempre se preocupaba por la multitud. Cuando la multitud le seguía, él se preocupaba. ¿Cómo así que los discípulos dijeron, bueno, vamos a echarlo, que cada uno se vaya para su casa? Y ya, Jesús dijo, ey, no. ¿Cómo así que cada uno se vaya para su casa? Ya es tarde, ya es de noche. O sea, Jesús se preocupaba por la economía de aquellos que le seguían. Así que yo me atrevo a decir que la economía de Pedro estaba bien. Que cuando Dios llama a una persona al ministerio, Dios lo sostiene. En el caso de llamarlo a tiempo completo, Dios le sostiene y Dios hace su obra. Yo no he sido llamado a tiempo completo. Bueno, el pastor sí que es pastor. No sé si hay otro llamado a tiempo completo aquí, pero cuando Dios llama a que uno esté sirviendo al tiempo completo, Dios lo sostiene y Dios suple. Así que me atrevo a decir que Pedro tenía la provisión de Jesús. Pero ojo, ¿por qué Pedro se va a pescar en segundo lugar? Porque es que Jesús ha muerto. Tú dices, pero ha resucitado. Pero resucitó, y así como resucitó, se apareció y con las mismas se fue. Y Pedro, ven acá, yo llevo 8 días aquí. Él dice que nos quedemos aquí. Hay que pensar humanamente, que nos sentemos aquí, que nos quedemos aquí. Y yo tengo una esposa, yo tengo unos hijos que mantener, yo tengo algo que sostener. Llevo 8 días, ya llevamos 10 días, 15 días y todavía yo no veo nada. Él dice que esperemos. ¿Y que esperemos qué? Usted dice al Pentecostés, eso lo sabe usted, porque usted lo lee. Pero ellos no sabían cuándo venía, ellos sabían que venía el Espíritu Santo. Pero las proyecciones que tenemos nosotros a futuro pueden llevarnos a ese punto de quiebre. La familia. Mire, yo soy de los que cree que hay que tener un equilibrio entre la familia y el ministerio. Eso es una realidad. Que yo no puedo estar 100% metido aquí porque tengo una familia que sostener y que tengo que trabajar. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que Dios me ha llamado a mí a un ministerio. Que yo tengo un talento, que yo tengo algo que Dios me ha dado y que a través de eso que Dios me ha dado yo le puedo adorar, yo le puedo servir. Eso es una realidad. Y yo no puedo abandonar, aunque tenga una esposa, aunque tenga unos hijos, aunque tenga una empresa, aunque tenga algo, yo no puedo irme a pescar. O sea, yo no puedo decir, me voy a pescar porque es que la hermana Joana en una prédica que tuvo en estos días decía una palabra clave que me gustó. A los pies del maestro hablaba de que ella había escogido la mejor parte. O sea que habían cosas importantes, pero que la más importante era esa. O sea, es importante la familia. Es importante. Es importante el empleo. Es importante la laboriosidad. Es importante todo lo que usted diga en su edificación. Es importante porque de eso estamos hablando. Pero es que usted no puede irse a pescar. Usted no puede irse a pescar. O sea, alguien me dijo el otro día, cuando viene la temporada, apenas pinta septiembre, yo dejo de congregarme y vuelvo otra vez en enero. ¿Cómo así? Sí, porque hay que aprovecharla y hay que darla toda. Yo me congrego hasta septiembre y en enero vuelvo otra vez con toda.
con lo que queda. Sí, el calzado es una de las cosas que absorbe, no que lo diga mi hermano Freddy, absorbe, Dios mío, fuerte. Pero aunque absorba, Dios nos ha llamado a un ministerio. Mire, el ministerio, recuerdo que hace años me le acerqué al pastor Edwin y me dijo una frase de acuerdo a un contexto que estaba yo hablando en una cita. Y él me dijo: Javier, el ministerio no es una chaqueta que tú te colocas cuando vienes los domingos y te la quitas cuando sales. No sé si recuerdas. No es una chaqueta, el ministerio no es algo que yo me la cojo, me la pongo, me la quito. No. Está todo el tiempo. Yo soy predicador de su palabra desde el mismo día que Dios a través de mi hermano Carlos me llamó. Hace 20 años. Desde ese día soy predicador. He dejado de hacerlo, no puedo. No puedo dejarlo de hacerlo. ¿Por qué? Porque no puedo. Es que no se debe, no se puede. Tengo el ministerio de alabanza, de adoración. ¿Cuándo voy a dejarlo? Yo creo que el día que ya, bueno, en el nombre de Jesús no me va a dar artritis ni nada de eso, pero el día que ya mis manos no me den, el día que, porque yo digo, si pierdo aún mi voz, que Dios me guarde, está en mis manos, y si pierdo mis manos, está mi voz, pero ¿y cuándo dejaré de predicar? No puedo, no se puede. O sea, yo no puedo salirme a pescar y porque tengo una proyección en el futuro, porque tengo 2 hijas que tengo que buscarles ahora para la universidad en su tiempo, para la colegiatura. Sí, tengo que hacerlo. Pedro tenía que sostener una familia, pero Pedro no podía abandonar lo que Dios le había dado. Pedro tenía que seguir como estaba, y es por eso que Jesús va otra vez a ese momento, a ese lugar, y le dice: ¿por qué Jesús le vuelve a decir? No lo leímos, pero ¿por qué Jesús le vuelve a decir a Pedro: sígueme? ¿Por qué le dice sígueme? Otra vez, lo vamos a leer ahora. Es más, permítame. Juan capítulo, estamos en Juan 20. Permítame aquí, Juan capítulo 21. Versículo 20, vamos a leerlo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: ¿y este que está aquí qué? Pedro era costeño, ¿cuántos lo saben? Pedro era costeño porque vivía en la costa. Claro. Pedro no dijo: ¿y este muchachito qué? No, Pedro dijo: ¿y este man que está aquí al lado mío, qué le va a pasar a este man? Así habló Pedro. Pedro era costeño. Gloria a Dios porque los discípulos eran costeños. Amén. No, gloria al Señor. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Me perdona, no lo tengo aquí a la mano, pero Jesús le vuelve a decir a Pedro: sígueme. Le vuelve a decir: sígueme. ¿Lo tiene usted? 19, gracias mi hermano. Estamos ahí conectados, no está dormido, eso me alegra. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Por qué? Si ya se lo había dicho hace 3 años. Porque Pedro había abandonado el ministerio por irse a pescar. Y el irse a pescar, quiero decir un tercer punto. El irse a pescar, mire, cuando nosotros nos vamos a pescar, ya usted sabe que es irse a pescar, no solamente nos afecta a nosotros, eso también afecta a la iglesia. El que yo abandone un ministerio afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente Pedro fue el que se fue a pescar. Pedro no dijo: vamos a pescar. Pedro dijo: voy a pescar. Y si usted cuenta, hay 6 discípulos que dicen: yo también me voy contigo. Así que allá, cuando Jesús fue
a buscarnos, voy a buscar a Pedro. ¿Sabes cuántos habían? 7. 7 de 11. Porque ya Judas había 7 de 11. Y yo creo que 7 porque Pedro estaba con los 7. Donde Pedro estuviera con los 11. Ay, madre. Porque cuando nosotros nos olvidamos de que Dios nos ha llamado, no solamente nos afectamos nosotros, afectamos a aquellos que nos rodean, afectamos el lugar donde estamos ministrando, afectamos el grupo donde estamos ministrando. Así que yo creo que podemos adorar a Dios a través de la música, podemos adorar a Dios a través del cántico, pero podemos adorar a Dios a través del servicio. Yo creo que Dios a usted le está llamando en esta mañana a que retome ese servicio. Yo sé que usted tiene sus razones, no sé cuáles son, pero no importa las razones. Hoy Dios a través de su palabra está llegando donde ti, volviéndote a decir, tienes que retomar, tienes que volver a seguirme, tienes que volver a trabajar, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Lo dijo Jesús allá hace 2000 años cuando apenas estaban los recién convertidos. Ahora, donde hay multitudes siguiendo al maestro, ahora la mies es mucho. Y quiero ir terminando con esto. El servicio, hay una ventaja en el servicio. Y sabes que el servicio forma el carácter. El servicio, usted nos ve aquí tocando sabroso, pero véngase un miércoles. Y no es que peleemos, sino que nos juntamos. Si hay que corregir algo, lo corregimos. Si el uno se tiene que hablar con el otro fuerte. En estos días estaba José Bello, vas perdido, mira que vas perdido. Y si usted no tiene la madurez, usted sale llorando y se va. Sí, es que es así. O que de pronto yo voy perdido en el piano y él, no porque José Bello sea malo, sino que está en el sonido, me mutea. Que me muteaste. Me mutea es que ustedes no me oyen. ¿Para qué? Que me muteaste, ahora me voy, estoy resentido. El ministerio te moldea. El ministerio, por eso es que la Biblia dice que ningún neófito, es decir, ningún nuevo ministre. Porque cuando un nuevo viene y ministra y se le hace algo de esto, eso es ya que va buscando camino, y eso es ya que se va yendo. Pero aunque hemos sido llamados en cierto tiempo, mire, 14 años después demoró el apóstol Pablo para servir, y 14 años después tuvo un rocecito con Bernabé, ¿cierto? Que me voy a llevar a Marcos, que no te lo vas a llevar, que sí, que no, y arrancó, él coge, que coge, y jala, que jala, y no, bueno, entonces nos separamos, y Bernabé cogió por un lado, y Pablo cogió por el otro. ¿Y por qué? Porque no se colocaron de acuerdo, porque Pablo no quería a Marcos, y Bernabé sí, y comenzó 14 años después. Imagínense lo moldeado que estaba Pablo, y aún así, ¿y dónde me deja el encuentro que tuvo Pedro también entre los discípulos? Así que el servicio forma el carácter. Si usted está en un ministerio, llámese de servidor. Si usted, uno de nosotros como anciano, le dice, voy a tocar el tema. Si nosotros a usted le decimos, mi hermano, me regala la sillita para fulano, usted no puede enojarse. Porque si usted se enoja, le toca dos cosas. Tiene que dar la silla enojado. Sí. Mi hermano, el carácter debe ser formado en medio de nosotros. Y me gusta lo que Jesús le dice. Termino con esto, lo que Jesús le dice. Mira los términos que usa Jesús con Pedro. Le dice, cuando hubieron comido, versículo 21, verso 15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y él, como era una candelita así, dijo, claro, Señor, yo te amo, yo voy con toda. Bueno, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Claro, Señor, yo te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Mire la respuesta
la tercera respuesta de Pedro. No era ese Pedro impulsivo, no era ese Pedro que estaba en el monte del Olivo cuando Jesús dijo, mire, va a pasar esto, va a pasar aquello. Y Pedro, ¿cómo? Yo te voy a seguir hasta lo último. Mire, yo me atrevo a decir, y esto es una locura, pero no es algo doctrinal, pero si Pedro se hubiese quedado callado ese día, quizás no hubiese negado al maestro, sino que salió enseguida, yo te sigo donde sea. Bueno, niñito lindo, tú casualmente me vas a negar 3 veces hasta que el gallo cante. Por hablón, usted tiene que quedarse callado. Y aquí Pedro sale a responder con toda. En la tercera, Dios mío, la verdad que se haga tu voluntad. Tú eres el que sabe, tú eres el que conoce. Pero me gustan los términos que usa Jesús. Él usa 2 términos. Él usa el concepto, el término apacentar y pastorear. Cordero y oveja. ¿Usted sabe la diferencia entre apacentar y cuidar? Se lo voy a colocar así breve. Yo tengo 2 hijas. A una la apaciento, a la otra la pastoreo. ¿A cuál apaciento? A la chiquita. Le doy el tetero, la agarro. Si se pone a llorar, la cuido. Todo lo que usted se imagine, la tenemos apacentada allí. Yo no la dejo allí. Si se va a voltear, ahora se está volteando. Si se va a voltear, uno tiene que estar pendiente. A la grande la cuido. Come sola, se viste sola. Si está jugando, yo puedo estar a 100 metros leyendo, haciendo algo y la veo, miro lo que hay a su alrededor y vuelvo y hago. No la apaciento. Porque Jesús dice, apacienta ¿a quiénes? A los corderos. ¿Quiénes eran los corderos? Los hijos de las ovejas. Y pastorea a las ovejas. Pero en la última respuesta de Pedro, cuando Pedro entiende que Dios es el que tiene el control, parece algo absurdo lo que Jesús le dice. ¿Qué le dice? ¿Apacienta qué? Mis ovejas. Es que una oveja no necesita ser apacentada, necesita ser pastoreada. Pero Jesús le está diciendo, Pedro, en la iglesia te vas a encontrar a corderos que necesitan ser apacentados, a ovejas que necesitan ser pastoreadas y a ovejas que necesitan ser apacentadas. Que aunque tengan que comer chicharrón con yuca, te va a tocar, Pedrito, aguantártelo. Te va a tocar sobarlo. Ay, Señor, pero ya tienen 30 años en el evangelio y siguen con lo mismo. Sí, Pedrito, así es, así toca. Y tienes que aprender que toca apacentar aún a aquellos que están así. Yo creo que eso, yo me atrevo a decir que eso era un llamado ya a lo pastoral, lo que se le tiene a Pedro. Porque yo creo que solamente los pastores tienen esa característica de, porque uno es tan viejo en el evangelio que se lo coma el diablo. Sí, el pastor, cálmese mi hermano, cálmese, hay que apacentarlo. Pero es que, cálmese, cierto pastor, hay que hacerlo de otra manera, pero es que él merece que lo haga. Cálmese. Yo creo que Dios, mire, no se pierda de la formación que Dios puede hacer con usted en medio del ministerio. Si usted se ha vuelto a pescar, usted se está perdiendo una formación. Usted no sabe a dónde Dios lo quiere llevar, cómo Dios quiere moldearlo, qué quiere enseñarle. Así que colócate sobre tus pies y es una mañana para que adores al Señor y le alabes a través del servicio. No importa el por qué te has vuelto a pescar. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Aquí está nuestra vida delante de ti, Dios amado. Padre, quiero rogarte, pedirte, Dios, por aquellos hermanos, Dios amado, que han abandonado, Dios, su ministerio, que han dicho, Dios mío, yo vuelvo a pescar, no a apartarme, pero sí vuelvo a aquel lugar donde yo fui llamado, a ese punto de quiebre, Dios mío, donde tengo la presión de la familia, donde tengo la presión de la esposa, de la suegra, donde tengo la presión de los hijos, donde tengo la presión del futuro. Dios mío, yo necesito dedicarle tiempo a esto, yo necesito esto y aquello, y nos hemos, Dios amado, quitado, Dios, como si fuera una chaqueta al ministerio, Dios, donde tú nos llamas.
Hoy a través de tu palabra estás nuevamente llamándonos, diciéndonos, vuelve al ministerio, vuelve nuevamente a retomar lo que habías dejado. Aquí estamos delante de ti. Padre, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Dios mío, que fortalezcas a aquellos que han fallado y que el pecado que en el pasado, Dios mío, los enterró, porque es así, Dios. Todavía hay hermanos que están enterrados, Dios mío, por una falta, por un error, y se han quedado y se han enfriado allí en la silla. Levanta, Dios mío, restaura, que entendamos, Dios amado, que aunque hemos pecado, tú ni siquiera nos tocas el tema. Tú nos dices, sé llenos del Espíritu Santo, que aunque hemos fallado, que aunque hemos cometido un error, Dios mío, tú nos estás llamando y nos estás diciendo, vuelve otra vez al ministerio. Padre, ayúdanos, Dios amado, y coloca en nosotros ese deseo de servirte, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia, y Dios te guarde.